frase o grupo sintáctico. Me dice que es una combinación de palabras que desempeñan una determinada función en la oración. Generalmente están conformados por un núcleo y sus modificadores. Lo que siempre tiene que estar es el núcleo, sí o sí. Los modificadores son alternantes, ¿no? Puede ser que estén, puede ser que no. Cada sintagma se reconoce por su núcleo, ¿ok? Vamos a reconocer entonces nosotros 5 tipos de sintagmas. 5. Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. El sintagma nominal y el sintagma verbal son los sintagmas en primer grado. Ya, sintagmas en primer grado. ¿Por qué? Porque son los sintagmas más importantes. Ya, son los sintagmas más importantes. Porque el sintagma nominal cumple la función de sujeto de la oración y el sintagma verbal cumple la función de predicado de la oración. ¿Ya? El sintagma nominal se reconoce porque su núcleo siempre es un sustantivo. O también podría ser un pronombre. El sintagma adverbial se reconoce porque su núcleo es un verbo. ¿Ok? No te confundirá. El sintagma nominal funciona como sujeto de la oración y el sintagma verbal funciona como predicado de la oración. Ahora tenemos los sintagmas en segundo grado. Sintagmas en segundo grado, o sea, son menores. Estos sintagmas en segundo grado son el sintagma adjetival, el sintagma adverbial y el sintagma preposicional. El sintagma adjetival se caracteriza porque su núcleo es un adjetivo. El sintagma adverbial, su núcleo es un adverbio. Y el sintagma preposicional siempre está presentado por una preposición. ¿Ah? Por una preposición. Ahora, son de segundo grado porque el sintagma adverbial, adjetival y preposicional están dentro del sintagma nominal o dentro del sintagma adverbial. Estos 3 de acá forman parte de los 2 de arriba. Funcionan como sus modificadores o complementos, nada más. ¿Listo? Entonces, si quiero reconocer un sintagma adjetival, solo cuento adjetivos. Un sintagma adverbial, solo busco adverbios. Por ejemplo, el sintagma nominal, donde hay un sustantivo. Yo digo, el profesor. Mira acá. Acá tengo un sustantivo. Profesor. Ese profesor sería el núcleo. Y ese determinante que está a su ladito sería el modificador. Eso junto es el sintagma nominal. ¿Te das cuenta? Acá, seg, lo partimos. Lo que está a continuación, eso vendría a ser el sintagma verbal. En el sintagma verbal, el verbo es el núcleo. El verbo tiene en este caso. Es el núcleo del sintagma verbal. Y lo demás simplemente sería un complemento. Lo demás, mira, también es un sintagma nominal, que es el sustantivo, que sería el núcleo, y este una sería su modificador. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Igual, cuando digo el niño, niño, ¿qué sería? El núcleo. Este él sería su modificador. Entonces, los dos juntos que forman un sintagma nominal. Y donde está el predicado, todo eso sería el sintagma verbal, en la que el verbo es el núcleo. Y lo demás sería simplemente su complemento. En este caso, mira, la palabra enfadado es un adjetivo. Ese adjetivo sería el núcleo y este muy sería su modificador. Entonces, muy enfadado sería un sintagma adjetival, porque su núcleo es un adjetivo. Cambia, libro muy interesante. Este interesante sería el núcleo, este muy sería su modificador y junto sería un sintagma adjetival. Paco está enfermo, acá solo está el núcleo, enfermo, pero es sintagma adjetival. Muy feliz, feliz sería el núcleo, muy sería el modificador, pero los dos juntos forman un sintagma adjetival. ¿Listo, chicos? En el caso del sintagma adverbial, igual, ubico un adverbio. Pon el cuadro más arriba. Acá tengo el adverbio arriba, que sería el núcleo, y el más sería su modificador.
¿Te das cuenta? ¿Ok? Ese arriba vendría a ser el núcleo, ese más sería su modificador, y los dos forman un sintagma adverbial. Mucho, ahí el adverbio mucho está solito, solo hay núcleo, igual es sintagma adverbial. Llegaré después, igual, solo es el núcleo, igual es sintagma adverbial. El sintagma preposicional se le conoce donde hay una preposición. El hijo de Luis. Mira, acá tengo la preposición de, ese sería el enlace, y Luis, ¿qué vendría a ser? El término. Enlace más término, sintagma preposicional. De estudios, igual, mira, tengo la preposición de, ese sería el enlace, y este de estudios sería el término. Entonces los dos se juntan y ¿qué forman? El sintagma preposicional. ¿Listo, chicos? Así se le conocen los sintagmas. De ahí tenemos la proposición. La proposición es un grupo de palabras con sentido completo. Ya toda proposición tiene sentido completo, pero es carente de independencia sintáctica. ¿Ya? La proposición tiene sentido completo, pero carece de independencia sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que la proposición siempre tiene que estar al lado de otra. Una proposición jamás está solita. O sea que solo hablamos de proposiciones de dos a más. En caso de que solo haya una, no sería una proposición, sería una oración. ¿Ya? ¿Cuántas clases de proposiciones tenemos? Tenemos dos. La proposición coordinada y tenemos la proposición subordinada. Proposición coordinada, proposición subordinada. Las proposiciones coordinadas son aquellas que tienen el mismo nivel sintáctico. Y para unir estas proposiciones coordinadas se utiliza conjunciones coordinantes. ¿Ya? Se reconoce por el enlace nada más, que son las conjunciones coordinantes, las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas. Acá, por ejemplo, mira, tengo una oración. Si yo tengo solito Juan canta, es una oración. Si yo tengo solo María lo observa, es otra oración. Pero estas dos oraciones las estoy uniendo con el conector I. Ese conector I, este conector I hace que estas oraciones pierdan su independencia. Y una vez que se juntan, pierden su categoría de oración y se convierten en proposiciones. O sea que acá hablamos de una proposición 1 y hablamos de la proposición 2. Y estas dos proposiciones se van a juntar y las dos van a formar una oración compuesta coordinada. ¿Por qué es coordinada? Porque el nexo es coordinante. ¿Ya? Métetela. ¿Listo, chicos? Entonces, las proposiciones coordinadas se reconocen por el nexo, que puede ser copulativo, disyuntivo, adversativo, distributivo. Ahora, las proposiciones subordinadas son dependientes, siempre dependen. ¿De quién dependen? De la proposición principal. ¿Ya? Dependen, dependencia con una proposición principal. Ahora, ¿cómo está conformada una proposición subordinada? Una proposición subordinada está conformado por un nexo subordinante, más un verbo, más un verbo. Y ese verbo también es subordinado, porque el nexo lo subordina. ¿Ya? Entonces, yo agarro nexo subordinante más verbo subordinado, que forman una proposición subordinada. Esto sería la proposición subordinada. ¿Ok? Para eso también tienes que saber los nexos subordinantes. En primer lugar, los relativos son esos subordinantes. ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, cuánto, dónde? ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, cuánto, dónde? Si tú ves un qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde y después ves un verbo, los juntas los dos y eso es una proposición subordinada. Ahora, para que esta proposición subordinada tenga sentido, tiene que estar con una proposición principal. La proposición principal es la que tiene sentido por sí mismo. Los lobos son peligrosos. Lo que está subrayado de negro tiene sentido por sí sola. Esa es la proposición principal. Ahora, para que todo lo demás tenga sentido, lo tengo que unir, ¿no? O sea que esto que está acá se junta con esto
Esto que está acá se junta con esto. Y juntos recién tienen sentido, ¿no? Los lobos que merodean la granja son peligrosos. Así se le conocen las proposiciones, chicos. Todo se distingue por el nexo, nada más. Y por último tenemos la oración. La oración también es una unidad comunicativa, es una construcción lingüística que posee sentido completo, pero y también tiene independencia sintáctica y tonalidad propia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre oración y proposición? Las dos tienen sentido completo. La diferencia está en que la proposición carece de independencia sintáctica, de autonomía. En cambio, la oración tiene independencia. La oración no tiene que estar al lado de otra oración. En cambio, la proposición sí tiene que estar al lado de otra proposición, necesariamente. ¿Ok? Ahora, vamos a dividir las oraciones, clases de oraciones. Vamos a tomar en cuenta tres criterios, ¿ya? Primero, según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante, tenemos seis clases de oraciones. Tenemos seis clases de oraciones. Tenemos la oración enunciativa o declarativa. Tenemos la oración exhortativa o imperativa. Tenemos la oración exclamativa, oración interrogativa, oración dubitativa y la optativa o desiderativa. Seis clases de oración. Las oraciones enunciativas o declarativas son las que te dan información objetiva, informan de modo objetivo algo que ha sucedido. Las enunciativas se caracterizan porque afirman o niegan, una de las dos, afirman o niegan, ¿ya? Todo lo que afirme o niegue algo es una oración enunciativa. Julio baila, estoy afirmando algo. No te quiere, estoy negando algo. Las oraciones exhortativas o imperativas son aquellas que expresan un consejo, ruego, mandato, petición, orden. El verbo generalmente está en modo imperativo. Entonces acá tú qué dices, ven aquí, quédate allá, báñate, baila tú. Son exhortativas o imperativas. De ahí tenemos las oraciones exclamativas. Son aquellas que expresan sentimientos, emociones. Generalmente estas oraciones van entre signos de admiración. Ya van entre signos de admiración. ¿Qué frío hace hoy? Está expresando que siente frío. O también podría utilizar en su lugar alalau. Eso también sería una expresión exclamativa. ¿Ya? Ya tenemos las interrogativas. Las interrogativas son aquellas en las que se solicita información. O sea, haces preguntas para obtener información. ¿Ok? Estas interrogativas las voy a dividir en dos. Tenemos, acá vamos a ponerlo, ¿ya? ¿Qué pasó? Un ratito, chicos.
Bueno, ahora sí me voy a mi casa. Voy a comprar pescadito, hoy día es pescado. Uf, sí, vale. Hoy día sí, hoy día me como un pescado. Hecho, no. No, me gusta frito. Entonces, vamos a ver. Las interrogativas las vamos a dividir en cuatro, ¿ya? Uy, ¿qué ha pasado? No pinta. No pinta, no pinta. Sí, pero no. Esto, así. Ya, a ver, chicos, ahora sí, ya pinta ya. Las interrogativas, las oraciones interrogativas las voy a dividir en cuatro. Ya, las interrogativas, las dividimos en cuatro. Hola, visita, ¿cómo está? Ah, después le mando. Ya le mando visita, ¿ya? ¿Por qué no la había ido a la fiesta, mis? Uch. Ya, las interrogativas se dividen en cuatro, chicos. Tenemos las interrogativas directas, interrogativa directa. Tenemos la interrogativa indirecta. Tenemos la interrogativa total. Tenemos la interrogativa parcial, ¿ya? La interrogativa directa se reconoce porque siempre va entre signos. Va entre signos y exige una respuesta inmediata del receptor. Por ejemplo, si digo, ¿cómo te llamas? Es una pregunta directa, se pone entre signos porque exige una respuesta inmediata del receptor. La pregunta indirecta no exige realmente una pregunta, ¿ya? Y, o perdón, no exige una respuesta inmediata, no va direccionada en sí, y tampoco se le pone de signos. Generalmente forma parte de otra oración. Por ejemplo, digo, me dijo, me dijo cómo se llama. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Una afirmación. Me dijo cómo se llama. Pero dentro de esa afirmación hay una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Te das cuenta? Pero la intención no es preguntar. La intención es afirmar una pregunta. Por eso es una pregunta indirecta. ¿Ya? Pregunta indirecta. Las totales. La pregunta total se da cuando la respuesta es cerrada. Solo puedo responder sí o no. Nada más. Por ejemplo, si digo, ingresaste, es una pregunta, y la respuesta cuál sería, no me vas a responder, es que profesor no, me vas a responder sí ingresé, no ingresé. Es una pregunta total. Y la pregunta parcial es cuando la respuesta es libre. Respuesta libre, puedes responder lo que tú quieras, con cualquier dato, con cualquier información. Yo te pregunto entonces, ¿a qué postulaste? Cuando yo digo a qué postulaste, tú no vas a decir, pues, sí, profesor, no, profesor. Vas a responder medicina, a derecho, a educación,
hay psicología, etcétera. Entonces, está respondiendo con un dato informativo, ¿ya? Así se dividen las interrogativas. Las dubitativas. Las dubitativas son aquellas que me expresan duda o probabilidad, suposición. Duda, probabilidad o suposición. Por ejemplo, si digo, puede que mienta, puede que mienta. Entonces acá tengo que darme cuenta que va a estar reforzado por adverbios de duda. Adverbios de duda. Quizá mienta, tal vez mienta, probablemente mienta. ¿Ok? Y por último tenemos las optativas o desiderativas. Son aquellas que expresan un deseo. Expresan deseo. Se reconoce porque yo le puedo acuñar el refuerzo ojalá. Ojalá pueda ser. También se reconoce porque el verbo está en modo condicional. Me gustaría ir. Yo quisiera ir. Me encantaría ir. ¿Listo? Por el modo condicional también se reconoce. Listo, esas son las oraciones tomando en cuenta la actitud del hablante. Y de ahí tenemos, según el número de verbos, según el número de verbos, nosotros tenemos dos oraciones. Tenemos la oración simple y también tenemos la oración compuesta. Oración simple y compuesta. La oración simple se caracteriza porque solo tiene un verbo. Un verbo. Y la oración compuesta se caracteriza porque tiene varios verbos, de dos a más verbos. Que digo, ellos trajeron dulces, solo tiene un verbo, trajeron. Oración simple. En la siguiente oración dice, cada una de las oraciones que la forman se denomina proposición. Una compuesta, por ejemplo, si digo, en la oración, eh, quiero que te quedes a mi lado. Cuando digo quiero que te quedes a mi lado, mira, tengo dos verbos. Tengo el verbo quiero y tengo el verbo quedes. Ah, ya, como hay dos verbos, ya es una oración compuesta. Bien, esa sería la clasificación por el número de verbos. Y también tenemos la clasificación por su estructura, por la estructura de la oración. Acá se tiene que ver la relación del sujeto predicado o la relación del sujeto con el predicado. Acá vamos a tener dos tipos de oraciones. Está la oración unimembre y también está la oración bimembre. La oración unimembre es aquella oración en la que solo presenta predicado y no hay sujeto. O de repente no hay ninguno de los dos. No hay ni sujeto ni predicado. Por ejemplo, cuando digo hasta mañana, ahí es una oración, es una despedida, pero no hay sujeto, no hay ni predicado. También son unimembres cuando están con una oración eh, con verbo impersonal. Si yo digo ya es tarde, el predicado es ya es tarde. Pero hago la pregunta para el sujeto, ¿quién es tarde? Nadie, nadie es tarde, sujeto cero. ¿Te das cuenta? Las interjecciones también son unimembres. Ash, por ejemplo, es unimembre. ¿Y cuándo es bimembre? Cuando el sujeto presenta sujeto y predicado. ¿Ya? Presenta sujeto y predicado. El sujeto puede estar expreso o tácito. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro?
A ver, pasamos a resolver. Acá, la oración. Indique qué tipo de oración según la actitud del hablante. Dime qué quieres comer. ¿Esa qué tipo de oración es? A ver, ¿qué tipo de oración es? ¿Nadie? Acá, por ejemplo, mira, tengo un dime que es una petición, pero tengo acá, ¿qué quieres comer? Hay una pregunta, entonces sería una interrogativa, indirecta, porque no tiene signos, indirecta. La respuesta que daría sería parcial, ¿no? Porque va a dar el nombre de una comida. Entonces es una interrogativa indirecta, parcial. Indirecta porque no tiene signos, parcial porque va a responder con el nombre de una comida. Y la dos, ojalá puedas ingresar a este seminario. Entonces, si tengo el ojalá, entonces, ¿qué sería? Exhortativa. No. Si tiene el ojalá, sería una oración desiderativa. No, deseo, pues. El ojalá es deseo. En la 3, espero que se clasifique la selección. Optativa. Optativa. Pero acá hay una afirmación, ¿no? Ah, pero también está expresando un deseo. Entonces sería desiderativa. No, 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 no. Vamos a tomar como referencia siempre en este caso, chicos, al verbo principal, al primero, espero. Y espero es una oración, es una afirmación. Entonces sería una enunciativa. Enunciativa. Igual acá espero, sería una enunciativa. ¿Ya? Siempre tomamos como referencia al verbo principal. ¡Que viva el Perú! ¿Qué sería eso? Exclamativa. Exclamativa. Claro, exclamativa. Exclamativa. Quizá nunca más vuelva a verte. Dubitativa. Claro, acá hace la noria de duda, sería dubitativa. Jamás cruzarán tus botas bosques de sangre. Fíjate Enunciativa. acá el jamás, ¿qué es? Es una negación, pues. Y si es una negación, sería una oración enunciativa. Vamos, 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 muchachos, a ganar. ¿Qué sería? ¿Qué sería, pues, chicos? Exhortativa. Exhortativa, porque le estoy pidiendo a los chicos que vamos a ganar. Estoy dándoles una petición. ¿Cuánto costará esa casaca? Ah, ya, mira, la pregunta está entre signos. Sería una interrogativa directa. ¿Directa qué? ¿Parcial o total? Sería parcial, ¿no? Porque más a responder con un dato. En este nuevo año todos nos superaremos. En este nuevo año, ¿qué sería? Sería enunciativa, porque me está afirmando algo. Solo afirma algo. Aún es de día. Ahora,
Determina si la oración es unimembre o bimembre. A ver, aún es de día y sigue garuando. Hay sujeto acá. ¿Quién sigue garuando? ¿Quién es de día? Nadie, ¿no? Como no hay sujeto, sería una oración unimembre. Amaneció lloviendo. ¿Qué sería, chicos? ¿Qué sería? ¿Quién amaneció lloviendo? Nadie. Entonces sería unimembre. Amaneció feliz. Bimembre o unimembre. ¿Cuál sería? Él amaneció feliz. Acá hay un sujeto tácito. Ya si hay un sujeto tácito, ya sería bimembre. Hace calor. ¿Quién hace calor? Nadie. Sería unimembre. Hice bien las cosas. ¿Quién hice bien las cosas? Yo. Sujeto tácito. Ya sería bimembre. Ya es tarde. ¿Quién es tarde? Nadie. Unimembre. Es benevolente. ¿Quién es benevolente? Él. Sería bimembre porque hay un sujeto tácito. Nunca llueve en California. ¿Quién llueve? Nadie llueve. Entonces sería unimembre. Todos veían el eclipse solar. ¿Quiénes veían? Todos. Acá está el sujeto. Entonces sería bimembre. Está soleando. ¿Quién está soleando? Nadie. Unimembre. Listo, chicos. Ahí entonces nos vamos a quedar. Espero que haya quedado claro. La siguiente clase no falten porque vamos a empezar con el análisis del sujeto y del predicado. Bien, yo me despido entonces, muchachos. Con eso terminamos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Chao, Rodrigo. Nos vemos. Chao con todos, chicos. Chao con todos. Bye, bye, bye.
Hola, jovencitos, señoritas, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Bien, voy a proceder a compartir mi pantalla. Antes, quisiera saber si es que ya les han compartido la practiquita. Déjenme ver. Sí, según yo, ya les han compartido la práctica por el chat de la reunión. Verifiquen, por favor. Es una practiquita de promedios. Muy bien, imagino que sí. Chiquita que vamos a trabajar el día de hoy es una práctica de promedios. Lo que significa, profe, que yo tengo que saberme la parte teórica. Tengo que conocer la teoría. En la práctica se les ha colocado en la primera parte, al menos, toda la parte teórica que tú debes conocer para poder trabajar este tema. En tal caso, vamos a trabajar los problemitas. Hablamos de el problema 1. En tal caso nos dice, las edades de 3 hermanos son proporcionales a 4, 6 y 9. Si el promedio geométrico de dichas edades es 12, ¿cuál es la cuarta proporcional de las edades ordenadas de menor a mayor? Inmediatamente yo te pregunto, ¿cuál viene a ser la fórmula del promedio geométrico? ¿Cuál es la fórmula del promedio geométrico? Más fácil fue la raíz encima del producto. En este caso, profe, como me dice, son las edades de 3 hermanos y que están en proporción a 4, 6 y 9, entonces yo puedo decir 4K, 6K y 9K. Pero también me doy cuenta de un detalle, de cuántos elementos estamos hablando. Lo que significa entonces que sería una raíz cúbica. ¿De quién depende el índice de la raíz? De la cantidad de elementos que tenga la muestra. En este caso, como son 3 hermanos, tienen 3 edades, entonces es una raíz cúbica. Esto tendría que ser 12. En tal caso, puedo decir que la raíz cúbica de 4, pero y puede ser 2 al cuadrado. De 6, para mí, puede ser 2 por 3. De 9, para mí, puede ser 3 al cuadrado. K por K, hablamos de K al cubo. Y eso se supone que tiene que darme 2. En tal caso, producto de bases iguales. Los exponentes se suman. Si yo tengo 2 al cuadrado por 2, eso viene a ser 2 al cubo.
3 por 3 al cuadrado es 3 al cubo. Y por k al cubo, que tendría que ser 12. Pero también eso significa que la raíz por las potencias se pueden eliminar. Y que en tal caso 3 por 2 viene a darme 6k y eso vendría a ser 12, lo que quiere decir que k valdría 2. ¿Qué es lo que hemos encontrado? La constante. Pero a mí el problema lo que me pide es cuál es la cuarta proporcional de las edades ordenadas de menor a mayor. Lo bueno de este tema es que se puede, en tal caso, mezclar con varios otros. Por ejemplo, en este caso, se está mezclando con el tema de razones y proporciones. Si te pide calcular, en tal caso, la cuarta proporcional de las edades ordenadas de menor a mayor, ¿qué proporción te están hablando? ¿Nadie? ¿De qué proporción hablamos, jóvenes? Es una proporción geométrica. Es más, discreta. Entonces, eso me lleva a pensar que si el primer elemento es 4K, 4 por 2 vendría a ser 8. El segundo elemento es 6K, 6 por 2 es 12. Tercer elemento es 9K, 9 por 2, 18. Y sobre la cuarta proporcional, que es lo que me pide el problema. Pero así, profe, mitad de 8 vendría a ser 4, mitad de 12 vendría a ser 6. Mitad de 8 sería, perdón, mitad de 4 vendría a ser 2, mitad de 6 vendría a ser 3. Mitad de 2 sería 1, mitad de 18 sería 9. Pero en tal caso me da a entender que el valor de X vendría a ser 3 por 9. Es decir, que estamos hablando de 27. ¿Se entendió el problemita, jóvenes señoritas? Preguntas, dudas. Al parecer, entonces, no hay preguntas. Pasemos al problemita número 3. Dice, si el cuadrado del promedio geométrico de dos números y su promedio armónico están en la relación de 9 a 2, ¿cuál es la suma de dichos números? Entonces, si vamos a la solución de nuestro problema, sabemos que la media geométrica al cuadrado de dos números y la media armónica están en la relación de 9 a 2, según el problema. Pero entonces yo te pregunto, ¿cuál es la media geométrica para dos números? Fácil, pues, profe.
la raíz de A por B. Pero por condición del problema, este dato tiene que estar al cuadrado. Y su media armónica, 2AB sobre A más B. Y según el problema, eso tiene que estar en relación de 9 a 2. Lo que yo podría hacer, profe, en tal caso, es que la raíz con la potencia se puedan eliminar. Y también lo que puedo hacer sería que aplicar una doble C, de tal manera que puedo asegurar que A más B por A por B es 2 veces A por B, como 9 es a 2. Pero de ser así, entonces yo puedo decir que A por B con A por B, 2 con 2 se pueden eliminar. Y que en tal caso tendría que ser 9. Pregunta del problema dice, ¿cuál es la suma de dichos números? Si me están hablando de la suma de los números, entonces la respuesta tendría que ser 9. ¿Se entendió el problemita, jóvenes, señoritas? ¿Alguna duda, pregunta, algo que no esté claro? Muy bien. Al parecer no hay preguntitas. Pasemos entonces al problema 5. En el caso del problema 5 te dice la media aritmética de dos números enteros es 15. Y la razón aritmética de los mismos es 12. Calcular la media armónica de dichos números. Según el problemita, entonces, resulta que la media aritmética de dos números enteros es 15. Lo que yo puedo suponer es que A más B sobre 2 tendrían que darme 15. Pero entonces eso significaría que A más B tendría que ser, ¿qué? 30. Por otro lado, el problema te dice la razón aritmética de los mismos es 12. Pero si te están hablando de una razón aritmética, entonces lo que yo puedo hacer es restar los números para obtener 12. Y si te das cuenta, disimuladamente, ¿qué se forma? Un sistema de ecuaciones donde positivo y negativo se pueden eliminar y en tal caso 2A vendría a ser igual a 42, lo que significaría que A vale 21. Pero de ser así, B, ¿cuánto valdría? Considera que A más B tiene que ser 30 y que A menos B tiene que ser 12. Entonces, profe, de ser así, B tendría que ser 9. Según el problemita dice, calcular la media armónica de dichos números. Pero te hago recordar que ya nosotros hemos trabajado con la media armónica para dos números. Donde en tal caso, 2 por 21 9 sobre 21 más 9, que viene a ser. Si yo le saco tercia, me queda 7. Si le saco tercia, me queda 10. Mitad sería 1, mitad sería 5.
Y 7 por 9, 63 sobre 5. Y listo, se acabó el problema. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? Que no esté claro, jovencitos. Entonces no hay preguntas. Vamos al 7. En el caso del problemita 7, nos dice calcular n si el promedio geométrico de 3n, 9n y 27n, 6.561. Entonces, si a mí el problemita me habla del promedio geométrico, es algo que ya hemos hecho. Por lo tanto, viene a ser la raíz de 3 a la n por 9 a la n y por 27 a la n. Pero también dijimos en el problema anterior que si yo me doy cuenta que en la muestra hay 3 elementos, entonces la raíz tiene que ser cúbica. Pero, según el problemita, esto tendría que darnos 6.561. Pero entonces, ahora yo pregunto, profe, hablamos de la raíz cúbica de 3n por. Si a mí me hablan de 9n, ¿lo puedo expresar como 3 a la 2n? Sí, pues, porque se supone que en tal caso 9 vendría a ser 3 al cuadrado, pero esto vendría a estar a la n. Y toda esta partecita viene a ser exponente de exponente. Por lo tanto, se multiplica y me queda 3 elevado a la 2n. ¿Correcto? Y si hablamos de 27, ¿a qué sería igual? Hablamos de 3 elevado a la 3n. Y esto viene a ser igual a 6.561. Pero se supone que este número tiene que descomponerse en base 3. Si hacemos una descomposición, llegamos a la conclusión que viene a ser 3 a la octava. Entonces yo te pregunto, producto de bases iguales. Pues los exponentes se suman. ¿Y la raíz cómo pasaría? Como potencia, lo que significa que tengo 3 a la octava y al cubo. Y si están al cubo, potencia de potencia simplemente se multiplica. Así que si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Pero entonces eso significaría que n valdría 4. Y el problema, casualmente, lo que te pide que es nos pide calcular el valor de n. Y listo, se acabó el problemita, jovencitos. Copia, copia rapidito, tómale fotitos si deseas. Y los que ya terminaron pueden ir avanzando con el ejercicio número 9.
Ejercicio 9, por favor, vamos. Muy bien, entonces vamos ahora con el problemita número 9. En el caso del problema 9, entonces nos dice, la media aritmética y geométrica de dos números enteros están en la relación de 7 a 5. Además, la suma de dichos enteros entre 95 y 100. Calcular la media armónica de dichos enteros. Entonces, sucede que, por dato del problema, puedo asegurar que la media aritmética y la media geométrica de dos números están en la relación de 7, 5. Pero si los números están en una relación, lo que les hace falta entonces viene a ser una constante. Pero inmediatamente yo te pregunto, ¿cuál viene a ser la media aritmética para dos números? Inmediatamente me vas a decir, fácil pues, profe, más b sobre 2, y esto es igual a 7K. 2 vamos a multiplicar, así que a más b vendría a ser 14K. Por otro lado, el problema me dice que la suma de los números tendría que ser mayor que 95, menor que 100. Pero no te olvides que la suma viene a ser 14, lo que significa que el 14 va a pasar a dividir. Y si se divide, ¿qué nos haría?
95 entre 14 te va a dar a 6,1. Y 100 entre 14 te va a dar a 7, algo. Eso me da a entender que la constante tendría que estar entre 6, algo y 7, algo. Entonces se supone que la constante tendría que ser 7. Pero de ser así, entonces yo puedo asegurar que la media aritmética vendría a ser 7 por 7. Es decir, que sería 49. Y que la media geométrica sería 5 por 7. Es decir, que hablamos de 35. Pero a nosotros el problema lo que nos está pidiendo, ¿qué viene a hacer? Según el problema, lo que pide es calcular la media armónica de dichos sentidos. Entonces yo te pregunto, existe una propiedad llamada la propiedad operativa. Está ahí en tu teoría, donde me dice que la media geométrica al cuadrado es igual a la media aritmética por la media armónica. Esto me da a entender que la media geométrica es 35 y que la media armónica es 49. Pero lo que me falta encontrar sería la media armónica. Pero te hago recordar que la geométrica tiene que estar al cuadrado. O sea que yo lo puedo expresar como 35 por 35. ¿Y con qué finalidad? Es que si le saco séptima me queda 5. Séptima sería 7. Séptima también quedaría 5. Y por ende, la media armónica, ¿a qué equivale? 5 por 5, 25. Y se acabó el problemita. ¿Correcto, señoritas jóvenes? ¿Alguna preguntita, duda? Algo en este grupo. Muy bien, no juntas entonces, pasemos al problemita 11. ¿Qué nos dice el problema 11? Dice, la suma, la diferencia y el producto de dos números están en la misma relación que los números 3, 1 y 2 respectivamente. La familia armónica de dichos números. El problema en sí nos está hablando de dos números.
En este caso yo puedo decir que A más B, A menos B y A por B. ¿Por qué? Porque el problema dice la suma, la diferencia y el producto de dos números están en la misma relación de los números 3, 1 y 12. Pero eso significaría que al estar en una misma relación, lo que les hace falta viene a ser una constante. Entonces, lo que yo voy a hacer para iniciar mi trabajo es empezar a trabajar con los dos primeros datos. De tal manera que más B resulta siendo igual a 3K y que menos B tendría que ser igual a K. Pero si tú te das cuenta, al trabajar estos primeros dos datos, puedo aplicar un sistema de ecuaciones, donde resulta que positivo y negativo se pueden eliminar y que en tal caso 2A es igual a 4K y que entonces A viene a ser 2K. Pero si A vale 2K, ¿cuánto vale B? K. Correcto, señorita. Porque recuerda que la suma me tiene que dar 3K, pues, y que la diferencia tiene que ser K. Ahora, por otro lado, el problema también me dice que el producto de los números me tiene que dar 12K. Yo sé que A vale 2K y que B vale K y que el producto tiene que ser 12K. Pero entonces K con K se puede eliminar, lo que me da a entender entonces que el valor de K vendría a ser ¿cuánto? Simplemente 6. Lo que me da a entender entonces es que A viene a ser 2 por 6, es decir, 12. Y que B simplemente sería 6. ¿Qué sucede? Según el problema, lo que nos pide es calcular la media armónica de dichos números. Si lo que me pide es la media armónica, entonces puedo decir 2 por 12 por 6 y todo sobre 12 más 6, que viene a ser 18. Pero sucede que si le saco sexta, me queda 1. Sexta, me queda 3. Tercia, 1. Tercia, 4. Eso me da a entender que la media armónica entonces viene a ser 4. 8. Y se acabó el problema. Muy bien, continuamos entonces. Vamos ahora con el problemita 13. A ver, ¿qué te dice el 13?
Muy bien, seguimos entonces, vamos con el problemita 13. Nos dice, el producto de la media aritmética, armónica y geométrica de dos números es 8000. Y la mayor diferencia entre dos de los promedios es 9. Calcular el mayor de los números. Entonces, eso significa que a la media aritmética lo multiplico por la media armónica y lo multiplico por la media geométrica, y según el problema eso me tendría que dar los 8000. Pero te hago recordar que este datito de aquí nosotros ya lo conocemos. ¿No sería acaso este que ya lo hemos usado acá? Claro, estamos hablando de la propiedad operativa. Y en tal caso, podemos asegurar que la media aritmética por la media armónica viene a ser la media geométrica al cuadrado. Y si las bases son iguales, los exponentes se suman. Así que hablamos que la media geométrica al cubo resulta siendo 8000. Pregunto, ¿cuánto vale tu media geométrica? Estamos hablando de 20. Pero si yo hablo de 20, profe, puedo decir que la raíz de A por B resulta siendo igual a 20. Entonces dime tú, ¿cuánto vale A por B? Estamos hablando de 400. Por un lado. Por otro lado, también el problema nos dice la mayor diferencia entre dos de los promedios es. En tu teoría, si quieres revisa, hay una propiedad llamada la propiedad de orden. ¿Y qué nos dice a nosotros esta propiedad de orden? Resulta que la media aritmética es mayor que la media armónica, perdón, mayor que la geométrica y mayor que la armónica. Si a mí el problema me habla de esta propiedad, entonces me doy cuenta que hay un promedio mayor, uno intermedio y uno menor. Pero si aquí el problema te dice la mayor diferencia entre dos promedios es 9, entonces ¿dónde se provoca la mayor diferencia? Entre el mayor y el menor. Lo que significa entonces que la media aritmética menos la media armónica me tendría que dar 9. Y que en tal caso A más B sobre 2 menos 2AB sobre A más B, eso tendría que darme 9. Pero entonces, profe, lo que yo voy a hacer es a A más B darle un nombre que se llame Z. De tal manera que Z sobre 2 menos 2 por 400, que es AB, sobre Z, tendría que darme 9. O sea que 2Z es igual entre 2Z, Z al cuadrado. Entre Z2, 2 por 2, 4, y por 400 vendría a ser 1600. Y eso tendría que ser 9. Quiere decir entonces que Z al cuadrado menos
18z menos 1600 es igual a 0. Una ecuación cuadrática, profe. Entonces puedo pensar que es menos 50 y eh, 32. De tal manera que al aplicar el aspa me da el número del medio. Pero entonces eso quiere decir que por un lado tenemos que z menos 50 por z más 32 es igual a 0. Así que z vale 50 y z vale menos 32. Pero por ser negativo está descartado. Pero yo sé que z vale a más b y que eso es 50. Lo que significa que el producto de A por B tiene que ser 400 y la suma 50. Si yo a 40 le sumo 10, me da 50. Pero si a 40 lo multiplico por 10, me da los 400. Y el problema lo que te pide es el número mayor. Por lo tanto, de los dos números, el mayor vendría a ser 4. ¿Correcto, jovencitos, señoritas? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Creo que no hay mayores preguntas. Bien, jovencitos. Entonces, por el momento nos estamos despidiendo. Terminen esa practiquita, jovencitos, señoritas. Fue un grato placer trabajar el día de hoy con ustedes, jovencitos. Cuídense mucho. Que tengan una buena tarde. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima, jóvenes. Cuídense. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Bye, bye.